El lunes pasado nos quedamos terminando el ejercicio de regresión del caso de las propiedades. Entonces vamos a trabajar con clase 13. Entonces estamos trabajando con este ejemplo de inmueble 24. Voy a conectarlo a Colab para que retomemos donde nos quedamos. Entonces conectamos este a Colab y voy a subirle en la carpeta de datos. A ver, déjenme ubicarla primero. La carpeta de datos está. Entonces, para este vamos a necesitar el esquema venta. Entonces, básicamente lo que hicimos la sesión pasada fue hacer el minado de toda la información. La historia, como les dije, es un dataset que se fue conformando con un proceso de scrapping. Entonces, el dataset tiene mucha información que probablemente no necesariamente es de la mejor calidad para nuestro propósito. Entonces, un poco lo que hicimos fue ir eliminando como los extremos de la información. Entonces, a lo largo de los ejercicios que vamos a ir haciendo en esta sesión y la que sigue, las sesiones que siguen, es como, bueno, el anterior es tratar de aplicar técnicas de limpieza de información, diferentes técnicas. Entonces, por ejemplo, en este caso que estoy haciendo es, lo que estoy haciendo es tratar de colocar la información en un espacio, digamos, donde más o menos es consistente. Entonces, recortando las colas de, digamos, de las distribuciones. Va a haber otros ejercicios donde voy a rellenar con promedios, otros ejercicios donde tal vez rellene con otro tipo de técnicas. Entonces, bien, ya que conectamos los datos, déjenme ver si termino de subir. No termino de subir, se va a tardar unos minutos en subirse la información. Mm. Bueno, espero que no mucho, un minuto tal vez. Eh, Vamos a darle un espacio. Bien, el propósito en lo que se va subiendo la información, pues lo que vamos a hacer hoy es básicamente modelar la regresión lazo, que ese es el propósito de la sesión de hoy, ¿no? Que la modelemos. Eh, a ver que termine. Mm, Unos segundos más, y ya casi termina. Listo. Mi archivo ya terminó de subirse, espero que el de ustedes también. Entonces vamos a cargar el dataset. Entonces el dataset se ve de esta manera. Voy a pasar rapidísimo estas celdas que ya conversamos la sesión pasada. Entonces me voy a ir hasta la celda donde me quedé en la sesión pasada, que fue, me quedé justamente debajo. Ahora les digo, mm, me quedé hasta justo aquí. Ya una vez que terminamos, entonces tenemos todo nuestro dataset completo. Bueno, este todavía tiene este error de que esto debía ser venta. Aquí, si pueden corregirlo también, por favor. No, según yo ya lo había corregido este error, por aquí debería decir venta, no venta sell. En realidad no va a haber mucha diferencia porque la información es más o menos consistente. Entonces, bien, listo. Entonces, este es con el dataset que vamos a trabajar. Calculamos el precio por metro cuadrado. Hicimos estas visualizaciones de heatmap para ver cómo se veía las propiedades en un scatter plot de longitud y latitud y comentamos un poco sobre lo que estaba ocurriendo en este dataset con esta información. Bien, ahora pasemos entonces al modelado, que es donde nos quedamos. Entonces, para antes del modelado, entonces quiero que miremos un poco una función que se llama Scatter Matrix. Esta función de matriz scatter lo que va a hacer es, si ustedes tienen muchas variables, les permite hacer como un gráfico de scatter plot para todas las combinaciones posibles de las variables. Entonces, esto les permite uno, por ejemplo, empezar a identificar si van a tener problemas de multicollinealidad entre algunas de esas variables.
También les va a empezar a hablar de como de las primeras intuiciones que tengan sobre la relación que puede haber entre sus variables explicativas y su variable dependiente y la distribución de esta información. Entonces, funciona muy sencillo el Scaling Matrix. Lo único que hay que hacer es colocarle quién es el dataset del cual vamos a extraer la información, decirle luego la lista de variables que queremos graficar, el tamaño de la figura, que en este caso es de 15 por 10, es de 15 centímetros de ancho por 10 de alto, y mostrar simplemente el dataset. Entonces, una vez que ejecutan este código, se tarda un poquito porque sí es es un proceso lento porque tiene todos los scatters. Bien, entonces aquí se ve más o menos cómo está la distribución. Por ejemplo, cuartos, cómo se distribuye, baños, la construcción, cómo está distribuida. Y por ejemplo, aquí ya podemos empezar a mirar lo que más o menos pensamos que puede ser un resultado más o menos obvio, ¿no? Por ejemplo, que la construcción se correlaciona positivamente con el terreno, lo cual es cierto. Incluso podríamos tener un problema de colinealidad, multicolinealidad ahí, ¿no? Es decir, que sea información redundante. En las, digamos, como en dos sesiones voy a ver técnicas de clustering y componentes principales para reducir un poco el riesgo que tiene, por ejemplo, este tipo de cosas como información redundante. Entonces, a veces sí queremos como eliminarla. Entonces, en este caso no lo voy a hacer, pero quiero que vean eso, ¿no? Que puede ser que esta variable tenga ese tipo de problemas. Pero noten que no es perfectamente colineal, sino que es como muy disperso. Entonces, eso quiere decir que probablemente no deberíamos eliminarla, sino dejarla dentro de nuestro dataset porque no es perfectamente colineal. Y bueno, tiene una lógica más o menos como la que voy a plantear ahora, ¿no? Que es las propiedades ciertamente pueden tener un terreno y una construcción más o menos similar, excepto en las casas, ¿no? Las casas normalmente tienen, las que son figuras de casas o de condominio, además del terreno, pueden tener, por ejemplo, un poco más pues, además de la construcción, un poco más de terreno. Entonces, y eso se ve en esa dispersión, que es justamente este panel que está aquí, esta dispersión. ¿Qué más nos sale como más o menos obvio? Que, por ejemplo, el monto, que es el precio de la propiedad, se correlaciona positivamente con el terreno y con la construcción, pero no es clara la correlación con el número de baños y con el número de cuartos, ¿no? Ahí no está clara la correlación. Pero bueno, vamos a guardar la información. ¿Cómo la guardo? Entonces recuerden, podemos guardar en varios formatos. Yo lo voy a guardar en un formato CSV. Entonces lo que voy a hacer es voy a tomar el data frame que se llama ventacell, le digo tu CSV. ¿Cómo se va a llamar ahora el dataset? Se va a llamar ventacell.csv y le voy a decir que el separador sea un separador de comas, un separador estándar. Y como tengo información que probablemente está en español, a lo mejor algunos de los, sobre todo las calles y algunas de las cosas o nombres de propiedades, pues voy a utilizar una codificación UTF-8 SIG, que admite bastante bien el español, y le voy a decir que el index no lo considera. Y listo. Ya tendríamos guardada nuestra información. Ustedes lo que van a ver es aquí el venta cell. Ya lo podrían descargar si es que lo quieren para otra cosa, pero ya tendrían su lapicera ahí disponible. Vamos a hacer el modelo. Entonces, apagamos un primer modelo. Entonces, este modelo que les propongo es el siguiente. Voy a renombrar algunas variables, que es justamente lo que hago en estas dos líneas, y luego voy a implementar esta fórmula. Y la fórmula es la siguiente. Quiero que el precio de la propiedad, así tal cual como está el precio, dependa de los cuartos, baños, construcción, terreno, latitud y longitud. Y vamos a ver entonces qué resultado nos da. Uno, lo primero que tienen que notar es que el R cuadrado, yo creo que es bastante bajo. 0.55 es muy, muy bajo en realidad. Para un modelo que pretende ser un modelo de Machine Learning, es un modelo mal en general. Los modelos que son de aprendizaje estadístico, uno esperaría R cuadrados por arriba del 80. ¿Y por qué razón uno esperaría R cuadrados por arriba del 80? Porque recuerden que en el caso de hacer aprendizaje estadístico o Machine Learning, el objetivo principal no es hacer inferencia. Es decir, no construimos este tipo de modelos para hablar, por ejemplo, de los coeficientes. Eso no es necesariamente el objetivo final. El objetivo final de estos modelos es predecir. Es decir, transmitir el conocimiento experto a través de la información hacia un algoritmo que luego se pueda comportar como si fuera un experto. Eso tiene implicaciones de que a veces algunos han leído como no es necesario como tener mucho cuidado sobre cómo se construyen las variables, y lo cual a veces es cierto. Cuando veamos redes neuronales, ahí regresaré a este concepto. Pero en general,
En este punto lo importante es que el modelo prediga bastante bien. Y una manera de ver que el modelo predice bastante bien es con el recuadrado, en este caso sale un poco bajo, considerablemente bajo. También otra de las cosas que podemos ver es que los coeficientes son significativamente, vean, grandes, ¿no? Entonces tenemos coeficientes más grandes. Por ejemplo, el intercepto, para que se den una idea de qué tamaño es el intercepto, tenemos el -3 y luego tenemos 8 ceros, o sea, 8 posiciones, perdón, recorriendo el punto, y luego otra vez el punto decimal. Estamos hablando de que aquí son como 390 millones. Eso es lo que vale el intercepto, lo cual es una cosa muy, muy, muy extraña. Por ejemplo, los baños aportan como 2 millones. Eso es más o menos lo que estaría diciendo esto, ¿no? Los cuartos, perdón, disminuyen 2 millones. ¿Qué más? Los baños aportan como 1 millón, y la construcción aporta igual positivamente y luego el terreno positivamente. Aquí está un poco lo que les decía yo, que es una cosa muy empírica, que resulta ser que lo que más aporta valor a la propiedad no son el número de cuartos, sino el número de baños. Y que el número de baños captura otro tipo de información que no está dentro del dataset, que tiene que ver con la calidad de la construcción, ¿no? Entonces, un poco lo que les decía yo, ¿no? Que a veces cuando algunas personas son muy expertas en este campo, lo que dicen es que deberías de mirar la relación que hay de baños a cuartos para poder identificar de qué tanta calidad es la propiedad. La lógica o el argumento que ellos utilizan es que las propiedades que tienen una relación casi de 1 a 1 en términos de baños y cuartos es que cuidaron mucho el diseño de la propiedad. Cada cuarto tiene un baño, más o menos, o muy cercano a eso, ¿no? Entonces, bien. Ahora, vamos, entonces, pero ¿qué hacemos entonces ante ese problema, no? Uno, el R cuadrado, habría que incorporar tal vez más información o mejorar o utilizar alguna transformación de las variables. Pero el otro problema que tenemos son los coeficientes. Estos coeficientes tan grandes, un poco lo que lo hablan es de la heterogeneidad de la información. ¿Cómo corregimos la heterogeneidad de la información? Bueno, hay varias maneras, pero una de las maneras que vamos a utilizar, al menos en esta sesión, es primero hacer una transformación que se llama un escalador. Entonces, para hacer el escalador, lo primero que voy a hacer es, voy a separar la información en dos conjuntos de datos. Uno que va a ser X y otro que va a ser Y. Los voy a guardar como objetos. Entonces, en X va a ser la selección de estas columnas y en Y va a ser únicamente esta columna. Entonces, de tal manera que tengo esto. X es una matriz de 37.948 por 6 y Y es un vector de 37.948 por 1. Luego voy a separar el dataset en dos conjuntos de datos. Como les dije la sesión pasada, el proceso de aprendizaje estadístico consiste en entrenas tu modelo en un pedacito de la información y luego que tu modelo aprende de ese pedacito de información, luego lo llevas a otro pedazo de información nueva y pruebas que también predicen eso. Eso, digamos, es el mecanismo que utilizamos los humanos para aprender. Ustedes vienen a clase, entrenan en códigos que son diseñados por mí. La expectativa es cuando ustedes lleguen a un nuevo dataset, tengan habilidades suficientes para resolver ese problema, ¿no? Ese es el proceso de aprendizaje. Es un poco lo que tratamos de, cuando se construyeron estos algoritmos, lo que se trataba de hacer es cómo imitamos la habilidad humana. Pero entonces, si queremos imitar la habilidad humana, tal vez lo que deberíamos imitar también es el proceso de aprendizaje. Entonces, eso es lo que ocurre aquí también. Entonces, voy a separar la información. Entonces, se van a generar aquí cuatro objetos. Voy a utilizar el train TS split. Lo que necesita de input es la matriz X y la matriz Y. Luego un random state, que es una semilla de números aleatorios. Entonces, la semilla de números aleatorios que voy a poner aquí es 42. Ustedes pueden utilizar la semilla de números aleatorios que deseen. No pasa nada, pueden cambiarla por lo que ustedes quieran. Pero 42 es como el que se encuentra en todos los manuales de Python, pero ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Y luego el tamaño de las proporciones. Entonces, en el conjunto de prueba voy a dejar el 25% de la información. Por lo tanto, en el conjunto de entrenamiento se quedará el 75%. Y el resultado es el siguiente. Me da una matriz X, que es un pedacito, este es el 75% de la información de X, y luego el 25% de X, ¿no? Luego, igual 75% de Y y 25% de Y a eso lo vamos a llamar Xtrain, y YTrain, y Xtest, y YTest. Y luego vamos a ver cuánta información tenemos. Entonces, y se cumple, ¿no? Resulta ser que tengo 28,000
datos para entrenar y 9,000 para probar, es decir, tengo justamente las relaciones, 75% de la información está en Extrain. Bien, ahora, luego, tenemos un problema que seguramente ustedes ya miraron aquí desde el Scatterplot, que es, tenemos variables que tienen dimensiones distintas. Por ejemplo, los cuartos están en unidades enteras, que van desde 1 hasta 7 porque nosotros topamos la información en ese rango. También los baños. Pero la construcción va del rango de 1 hasta 1,500. El terreno más o menos igual, y el monto son rangos de 0 hasta 60 millones de pesos. Entonces, todo es como abismalmente diferente entre esta información. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, cuando tenemos información así de variante, una de las cosas que ustedes seguramente saben de su curso de introducción a la econometría es que tal vez lo mejor que deberían hacer ahí es tomar logaritmos de toda la información. Bueno, tiene varias ventajas hacer logaritmos. La ventaja más obvia es que suaviza la variabilidad de la información y hace como más o menos comparable los datos, de todos los datos que tenemos en el dataset. Esa es una. Ese es el argumento empírico. El argumento técnico analítico es que hacer en logaritmos estamos construyendo un modelo distinto. Si se acuerda, la sesión pasada recordamos cómo hacer transformaciones de modelos y dijimos, si todo está en logaritmos, entonces las betas se interpretan como elasticidades. Esa es una razón matemática o analítica. Bien. Ahora, ¿qué pasa si no quiero optar por logaritmos por ninguna de las otras dos razones? Sino que lo único que quiero es simplemente que la información sea comparable entre ellas. Bueno, para lograr eso, lo que voy a hacer es utilizar un estándar escalar. ¿Qué es lo que va a hacer el estándar escalar? Me voy a ir a mi pizarra para ilustrar qué es lo que va a hacer este estándar escalar. Entonces, el estándar escalar lo que va a hacer es lo siguiente. Asumiendo que la información tiene, digamos, diferentes tamaños, vamos a llamarlo así. Entonces, vamos a utilizar algo que aprendimos desde estadística, que es, sabemos que si tomamos una transformación z de una variable aleatoria, digamos que x es una variable aleatoria, la que sea. Entonces, si yo tomo a la variable aleatoria, le quito su media y la divido entre su desviación estándar, entonces, ¿esta cómo se va a distribuir? ¿De acuerdo? Como una normal 0,1, ¿vale? Ok. Entonces, pero esto es para cualquier variable aleatoria, no importa de qué tamaño sea x. Entonces voy a utilizar ese principio. Lo que voy a hacer es, voy a tomar todas las variables que yo tengo en mi dataset y voy a aplicar una transformación de este tipo para que toda la información esté justamente en una distribución 0,1. De tal manera que aunque el monto de la propiedad esté en millones de pesos y las habitaciones y los baños estén en unidades enteras, todo sea comparable, esté más o menos en las mismas unidades. Entonces, ¿cómo lo hago de forma automática? En Python hay una cosa que se llama estándar escala, que es esa instrucción que tengo aquí. Lo que le voy a decir es, quiero que el estándar escalar lo que hace ahí es toma las transformaciones Z de toda la información que yo le diga. Entonces yo le estoy diciendo, quiero que tomes, le apliques la transformación Z a todo el conjunto de entrenamiento. Y eso lo guardes en estándar escalar. Pero en esta parte del código donde estoy posicionado ahora, no hace la transformación. Lo único que va a hacer en esta parte del código es simplemente tomar las medias y desviaciones estándar de X-train y de Y-train. Es decir, está tomando los parámetros que va a considerar. Y eso se va a guardar en un objeto que se va a llamar X-scalar y Y-scalar. ¿Dónde sí lo implemento? Lo implemento en la siguiente línea. En la siguiente línea lo que voy a hacer es, tomo el escalador, o digamos, o las características del dataset de entrenamiento, y se lo aplico al conjunto de entrenamiento. Entonces, recuerden, arriba utilicé fit. El método fit extrae medias y varianzas o desviaciones estándar de la información y las guarda en un objeto que se llama X-escala, por ejemplo. Y luego el método transform aplica la transformación Z. Entonces, y vean, si lo notan aquí hay una sutileza. Estoy tomando las medias y varianzas del conjunto de entrenamiento y luego estoy aplicando la transformación Z con esas medias y varianzas, tanto a la información de entrenamiento como a la de prueba. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque lo que quiero es que todo esté más o menos en la misma dimensión. Es decir, piénsenlo un poco de esta manera. Quiero que el modelo aprenda en información escalada
con parámetros de medias y varianzas, que luego voy a enseñarle nueva información que también voy a escalar, pero con medias y varianzas del modelo del dataset original. ¿Sí? No quiero que se desvíe de eso. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor cuando yo hice la selección de la información, se hayan cambiado mucho las medias y las varianzas. Eso es posible, ¿no? Entonces es una sutileza, más bien es una exquisitez bueno, no una exquisitez, más bien es una decisión que ustedes toman. Yo lo que he visto también es que muchas personas deciden que el scaler aprenda medias y varianzas de toda la muestra y no solamente del train o de test. Eso también es una buena manera de hacerlo. Aquí es un poco ustedes su experiencia cuando lo vayan haciendo. Sí. Sí. Ah, claro, es una buena pregunta. Bueno, también podría ser, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, no hay una receta para eso. O sea, tú puedes, sí, es una buena manera. Así como si yo no me quiero meter en problemas de la dimensión de si es que se pierde, ¿no? Luego antes y luego separo, ¿no? Sí, también se puede tratar. Listo. Luego, ya que hago la transformación, entonces ustedes, si quieren, aquí abran una celda solamente para que vean, por ejemplo, cómo se ve X train, bueno, esta el escaler, ¿no? Por ejemplo, cómo se ve el escalado, eh, se ve en estas unidades. Vean, todo está entre cero, en una distribución de normal 0,1, muy pequeño. ¿Cómo se ve el original? El únicamente es que es X-Train. X-Train se ve en unidades más grandes, ¿no? O sea, los rooms están en 4, 2 y longitud y latitud también está en unidades más grandes. Entonces, un poco es para que veamos esa diferencia. Bien. Ya que tenemos la información escalada, entonces lo que voy a hacer es, vamos a hacer un modelo. Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a utilizar otra manera distinta de calcular el modelo, que es un poco más estándar a como lo harían cuando ustedes implementen una de estas cosas, digamos, de forma masiva para resolver algún problema de muchos datos. Entonces, normalmente lo que harían es lo siguiente, tomarían el método Linear Regression, que es del toolkit de Scikit-learn, y lo guardarían en un objeto que se llama model, y luego de model le dirían, quiero que ajustes utilizando la información escalada y que estimes la regresión. Y la regresión se estimaría. Luego, este tipo de método lo único que hace es que, bueno, hace todo lo que haría una regresión, pero a nosotros lo que nos interesa, acuérdense, es la predicción. No me interesa per se qué tan bien me salen, qué tan significativos o no significativos me salen los coeficientes. Entonces, yo puedo mirar simplemente cómo se ven los coeficientes, se ven de esta manera. Noten que ahora ya son coeficientes, ya no tienen esta lógica de ser muy grandes. Por ejemplo, la constante sí es casi cero, pero por ejemplo, el aporte de cuartos y de baños es pequeño, también el de longitud y latitud, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, predicciones con este modelo. Puedo hacer con esta instrucción hago predicciones. Le voy a decir, quiero que predigas, utilizando la información escalada, quiero que predigas y me dice, esta es la predicción. Bueno, pero la predicción está en un universo en el cual está en la normal 0,1, ¿no? En una transformación Z. A mí no me interesa eso. A mí el que me interesa es el modelo, los datos originales. Entonces, si escalé, puedo utilizar el inverso del escalar para recuperar la información original. Bien. Entonces, antes de recuperar la información, veamos una prueba muy sencilla. Si mi modelo es muy bueno, lo que debe de ocurrir es lo siguiente. Cuando yo hago la predicción en este caso lo que tengo aquí en esta línea es, estoy haciendo la predicción de los datos sobre los datos escalados. Y luego en la siguiente línea, lo que estoy haciendo es la predicción menos el verdadero valor, pero todo en términos escalados. Esto es el error. Esta línea que tengo subrayado es el error. Entonces voy a graficar en un scatter plot el error y el valor predicho. ¿No? Bien. Y luego voy a hacer lo mismo para el de tren y el de test. Entonces lo que quiero ver es qué también se parece mi modelo entrenado. Es decir,
si me equivoqué más o menos igual en mi modelo entrenado y en mi modelo probado, vamos a llamarlo así. Es decir, si mi modelo cuando se entrenó se parece a mi modelo ya que lo someto a nueva experiencia. Y voy a hacer ese gráfico. Y ese gráfico me sale de esta manera. Entonces, lo que ven aquí en el eje de las Y son los residuales y lo que ven en el eje de las X es el valor el valor de predicho. Entonces pasa el fenómeno que les dije la sesión pasada. Resulta ser que una de las cosas que podemos notar es que el error se ve como abanico. Esto significa que en realidad mi modelo se equivoca muchísimo cuando la propiedad es de un precio más alto. Eso quiere decir que mi modelo es malo. O sea, si queremos hacerle críticas, quiere decir que mi modelo es malo prediciendo propiedades caras, pero tal vez no sea tan malo prediciendo propiedades baratas. Esa es una regularidad del mercado inmobiliario. O sea, ustedes pueden ser muy buenos predictores, o sea, si ustedes para sus tesis están pensando en un modelo hedónico, un modelo de precios hedónicos, por ejemplo, para hacer propiedades, precios de propiedades, este, tienen que considerar que a veces utilizar características del inmueble se vuelve altamente impreciso cuando la propiedad es de muy alto precio. Y tiene una lógica más o menos que a lo mejor cuando uno lo piensa con cuidado hace sentido. O sea, por ejemplo, ¿por qué un departamento valdría muchísimo más caro? O sea, un departamento en las mismas condiciones. Piensen de esta manera. ¿Por qué razón un departamento que tiene 2 habitaciones y 2 baños en la Condesa es más caro que un departamento que tiene 2 baños y 2 habitaciones en, por ejemplo, Santo Domingo, Coyoacán? ¿No? ¿Por qué razón? Si lo miramos en términos de precios hedónicos, en realidad uno pensaría que los precios deberían ser más o menos iguales. ¿Por qué? Porque por características es la misma propiedad. ¿Qué los hace diferentes? Bueno, tal vez hay un conjunto de factores que no estamos considerando. A lo mejor resulta ser que quien lo quiere comprar valora mucho que el que está en la Condesa está frente al parque, ¿no? Y el que está en Santo Domingo, Coyoacán, a lo mejor no, está muy adentro de la colonia y no hay parques ahí, ¿no? Entonces, eso puede ser, y eso no está en nuestro respeto, ¿no? Entonces, se ve un poquito cómo nos equivocamos. Bueno, vamos ahora, ¿qué pasaría si lo hago ahora para la información escalada, pero bien, déjeme hacer este plot. Bueno, este plot que está aquí lo que hace es grafica en el eje de las X, en el eje de las X la información predicha y en el eje de las Y la información real. Entonces, si mi modelo fuera bueno, esto debería ser una recta de 45 grados, porque lo que debería de ocurrir es que si una persona valora su propiedad en, no sé, 2 millones de pesos, y si mi modelo es muy bueno, ¿cuál es el valor que debería de predecir para esta propiedad? 2 millones de pesos. Entonces, si tengo en este eje los valores predichos y los valores reales de la propiedad o los valores que está pidiendo alguien por su propiedad, esto debería ser una recta de 45. Y aquí también otra vez se ve el problema. El problema es que soy malo prediciendo propiedades muy caras. No soy bueno prediciendo sus propiedades. Ahora, ¿qué pasa si lo rescalo? Bueno, lo voy a regresar. Entonces voy a utilizar una transformación inversa y voy a repetir el mismo ejercicio. Para que noten que si repitieron el ejercicio utilizando la transformación inversa, de hecho se ve el mismo problema, ¿no? El mismo problema de abanico que veníamos observando. Bien. Ahora, ¿cómo se ve el R cuadrado? Bien, voy a utilizar el R cuadrado, entonces, y me voy a preguntar por el R cuadrado tanto para el modelo escalado, que es cuando el modelo escalado, cuando le pregunto, ¿qué tan preciso eres en la información que te entrenaste? Me dice, soy 56% de preciso. Ese es el R cuadrado. Cuando le someto a nueva información, que es la información de test, y le pregunto, ¿qué tan preciso eres? Me dice 55%. Entonces, en realidad, más o menos es igual de malo. Es un poco la idea, ¿no? O sea, es malo, pero es malo consistente, ¿no? Entonces, eso no cambia. Bien, ahora veamos. Entonces, a lo mejor una de las cosas diríamos, bueno, ya está, sí, sí, el modelo no es tan bueno. Lo se podría corregir si yo implemento un modelo lazo. ¿Y cuál es el modelo lazo? El modelo lazo lo que hace es que la ventaja que tiene es que tú puedes hacer restricciones sobre las vetas.
Les dices, no, las betas no tienen que ser muy grandes. Y a lo mejor puede ser que mi modelo esté siendo impreciso porque está sobre, digamos, está sobreestimando la predicción, porque una de las betas es más grande que de lo que debería ser, entonces las voy a restringir. Eso es básicamente el modelo LAS. Entonces, lo voy a implementar aquí, así es como lo haría, por ejemplo, un lazo para un alfa de 0.1. ¿Quién es este alfa? Regresémonos arriba. Ese alfa en la ecuación, creo que sí lo cambié, déjeme ver si lo cambié aquí arriba. Es que aquí arriba tenía un typo porque utilizaba lambda. A ver, uy, sí, sí, me equivoqué. Ese alfa aquí debería ser alfa, pero no déjenme lo corrijo, para que no, aquí debería ser alfa. Y aquí también. Entonces, ahora sí. Entonces, ese penalizador que está aquí, este alfa, es qué tan importante quiero que sea la penalización. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, si le pongo una penalización de 0.1, digo, sí quiero que sea importante, pero poquito, ¿no? O sea, importante, es una restricción relativamente pequeña. ¿Cómo sería la restricción máxima? Uno. Es decir, quiero que esta restricción sea muy importante. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a probar una restricción pequeña aquí abajo. Nos vamos hasta abajo. Voy, ¿dónde está mi modelo? Linear regression. Aquí está. Entonces, probemos un alfa de 0.1. Y me dice que aquí está mi alfa. Ya lo estimó el modelo Lazo. Es un modelo Lazo con esta alfa. Utilizó la información escalada y ya estimó el modelo. Vamos a imprimir los coeficientes. Entonces, y veamos la comparación. Voy a imprimir los coeficientes, el intercepto del modelo Lazo y los coeficientes del modelo Lazo comparados con el intercepto del modelo sin la penalización y vean las diferencias. Por ejemplo, se notan, pero son muy sutiles. Por ejemplo, vean este coeficiente. Este coeficiente que está aquí, si yo penalizo, me sale 0.18. Y ese mismo coeficiente para el modelo sin penalización es 0.21. ¿Sí lo ven? Entonces, igual el otro. Si penalizo, me sale 0.09 y si no es 0.10. Entonces, sí se nota que el alfa sí hace su labor de restringo los coeficientes, ¿no? Para que este modelo no sea, alguien podría decir hasta volátil. Sí, es cierto, puede ser que así ya no sea tan volátil, ¿no? Entonces, lo estoy restringiendo en algunos casos. Noten que hay algunos que los hace un poquitito más grandes en términos de valor absoluto. Por ejemplo, el último coeficiente antes era 0.57, no, en realidad también lo restringió. Todos los restringe, creo, en este caso. Sí, todos los restringe. Todos, hasta la constante la restringe. Bien, ok. Entonces, esto es para un caso en particular. Pero bueno, la pregunta que seguramente ustedes se hacen es, ¿cómo determino ese alfa? ¿Es arbitrario? Es decir, yo determino cuánto debe de valer ese alfa. Y la respuesta es no. Hay mecanismos para determinarlo. ¿Cuál es el mecanismo para determinarlo? Es un mecanismo algorítmico. Hay que probar diferentes escenarios. Entonces, bueno, antes de entrar a eso, se me olvidaba, aquí voy a hacer un gráfico del modelo Lazo para que repitamos el gráfico de arriba solamente para ver si mejora en algo nuestra predicción. Y la verdad es que no, ¿eh? O sea, ustedes si miran este gráfico con el de arriba, este es un lazo igual que hicimos y no parece mejorar muchísimo, pero veamos el R cuadrado. El R cuadrado con el modelo Lazo era pues, 0.56 en el conjunto de entrenamiento y 0.55 en el modelo de test. No mejoró mucho, ¿no? Más o menos lo mismo, no estamos ganando nada. Esto me hace pensar algo muy que seguramente también deberían de estar, ustedes deberían tener como en la cabeza. Bueno, ¿por qué no mejora? Bueno, probablemente no mejora que a lo mejor no necesito tener restricción. Es decir, mi modelo no necesita alfa. Mi modelo debe ser libre. Bueno, ¿cómo lo pruebo? Bueno, este algoritmo que está aquí, lo que voy a hacer es probar diferentes alfas, donde está posicionado mi cursor, donde voy a hacer este cálculo, voy a probar alfas que van a ir desde 0 hasta 1 en saltos de 0.01. Entonces, lo que va a hacer este algoritmo es que va a probar un alfa en 0, un alfa en 0.01, un alfa en 0.02, 0.03, así, hasta que llega a 1. Todos los alfas va a probar y va a verificar y va a verificar los R cuadrados.
y me va a decir cuál es el R cuadrado que mejor encuentra en todos los, más que los R cuadrados, va a verificar el ajuste, cuál es el ajuste mejor que existe en todos los, en todo el espectro de escenarios. Y si lo ponemos, si lo ejecutamos, este, vamos a ver cuánto nos dice. Y me dice que el alfa es cero. Por lo tanto, este no es, para este dataset, lo adecuado no sería un modelo LAM. ¿Estamos? Va. Bien. ¿Dudas con esto? ¿Con este ejercicio? Vale, ok. Vayamos a otro ejercicio, ¿vale? Entonces, un poco como resumen de aprendizaje de esta sección, de este pedazo de ejercicio, es ¿qué es lo que se debería quedar de este? Es transformación. ¿Cuándo aplicar transformación y cuándo no? ¿Cómo separar información en conjunto de entrenamiento y conjunto de pruebas? ¿Cómo, si transformas, cómo puedes regresar la información a la información original? Y por último, ¿cuándo implementar un modelo lazo y cuándo no implementar? ¿Sí? Bien, ahora vamos a complicarlo un poco. El siguiente ejercicio que quiero que veamos es un modelo Probit. Ya sabemos hacer Probit, entonces solamente quiero repasar muy rápido qué es lo que vamos a hacer. Entonces, bien, vamos a hacer un modelo de respuesta binaria. Entonces, y los modelos de respuesta binaria que sabemos hacer son Probit y lógica. Entonces, ¿qué es lo que cuantifica mi modelo de respuesta binaria? Es la probabilidad de que yo observe que la variable que a mí me interesa tome el valor de 1. ¿Qué es lo que está detrás de esta situación? Está una situación así. Yo asumo que detrás hay un modelo subyacente que se comporta de esa manera, pero yo no puedo ver el modelo subyacente. Yo lo único que veo es esta respuesta, 0 y 1. Por eso se llaman modelos de respuesta binaria, ¿no? Es lo único que yo veo. Y estoy asumiendo que el modelo subyacente se comporta como una regresión. Entonces, mi problema consiste en resolver este sistema de ecuaciones. Quiero encontrar qué determina que la probabilidad de la variable sea 1 o sea 0 en función del conjunto de características. Bien. Y el conjunto de características se modela como una regresión, que es justamente como esto, ¿no? Ese es repaso rapidísimo de qué es un modelo de respuesta binaria. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Voy a hacer la misma técnica. Voy a entrenar un modelo, por ejemplo, un Probit. Quiero que aprenda un Probit a clasificar cosas. Y luego de que aprenda a clasificar, lo voy a llevar a nueva información y le voy a preguntar qué también clasifica, ¿no? Mi ejemplo de perros y gatitos, ese es, ¿se acuerdan de la sesión pasada? Que fue, los voy a clasificar por dos características, ¿no? ¿Qué tan pachones son o qué peso tienen? Y vamos a ver si el modelo puede aprender a clasificar perros y gatitos. En este caso, no, nuestro ejemplo va a ser un ejemplo de delitos en la Ciudad de México, ¿va? Bien, vayamos al Colab. Entonces, déjenme, voy a guardar no, no quiero que se muera. Bueno, necesito hacer una actualización. Hice unos cambios en unos typos que tenía, luego lo corrijo ¿cómo se llama? En GitHub, se los corrijo en un ratito. Vale, bien. Ahora, vamos a trabajar con la clase 14. Entonces, vamos a trabajar con este Jupyter Notebook. Entonces, este Jupyter Notebook no tiene dataset, porque lo que vamos a hacer es el dataset lo vamos a traer de Internet, ¿vale? Entonces, déjenme, vamos a colar. Y vamos a conectar desde Discord. Bien, entonces vamos a trabajar con carpetas de investigación de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Eh, ¿Y dónde están estas carpetas de investigación? Están en esta URL. Si ustedes le dan clic a esta URL, los va a llevar a este sitio. La verdad es que este conjunto de datos me atrevo a decir, era un conjunto de datos bien, bien, bien lindo porque tenía mucha información muy rica, pero digo, no quiero pensar mal, pero a partir del 2024 no nos lo actualizan, quién sabe por qué. Es una cosa bien interesante, ¿no? Que ya no actualizan el dataset justo en año electoral, y desde entonces no lo actualizan. Pero es un dataset que estaba bien interesante porque tenía todas las carpetas de investigación que habían ocurrido en la Ciudad de México. Ahora, este dataset es muy interesante porque ha generado mucha polémica en el país, porque se conoce como los que hacen políticas públicas de seguridad dicen que este fue el laboratorio
que ha llevado a que ha habido un cambio en la forma en que se registran los delitos en México, en todo el país. La historia es la siguiente. Resulta ser que cuando llegó el 2018, cuando llegó la administración de Sheinbaum a la Ciudad de México, y la Fiscalía tuvo un ajuste, entonces se empezó a publicar toda la información como datos abiertos de delitos en la Ciudad de México. Luego, por alguna razón, la gente de la DIF, de la Agencia de Transformación Digital, eh, pensó que debía cambiar la metodología de registro. Y la metodología de registro de delitos cambió justo en medio de la pandemia, en marzo del 2020, ¿no? Cuando todos estábamos entre marzo y mayo y abril por ahí, cambió toda la metodología y entonces decidieron cambiar todos los registros. Y entonces, a partir de esa fecha, digamos, el registro anterior se anuló y todo lo que se había registrado anteriormente digamos que se reacomodó a la nueva metodología y a partir de ese punto se generó como una nueva metodología de registro de carpetas. Entonces, la hipótesis que existe en este momento es que ese cambio de registro fue un cambio de registro para favorecer los indicadores de desempeño en términos de seguridad de la Ciudad de México. Entonces, la hipótesis que vamos a tratar de probar en esta clase es la siguiente. Es, si tenemos un modelo que podemos entrenarlo con la forma en que hoy en día clasifica la Ciudad de México delitos, ese es el objetivo. Entrenemos un modelo que aprende a clasificar delitos de acuerdo a sus características de la carpeta. Ese modelo, que lo vamos a entrenar con la nueva metodología, me lo voy a llevar me lo voy a llevar a un dataset nuevo. ¿Quién es el dataset nuevo? El dataset antes del cambio de metodología. Y me voy a preguntar si la clasificación que hace ahora, bueno, que cómo aprendió ahora, repite o replica la misma clasificación que existía anteriormente. Eso significaría que entonces no debo sospechar que la Ciudad de México solamente hizo un ajuste tal vez en nombres de campos, en typos, o sea, cosas que se justificarían. Pero si mi modelo predice una cosa distinta hacia atrás, eso quiere decir que hubo algo, ¿no? En el mecanismo de registro que cambió. ¿Va? ¿Hasta aquí está claro? ¿A dónde voy a ir? Va. Vayamos entonces. Entonces, entonces, vamos a utilizar ese repositorio de información. Voy a cargar estas bibliotecas de trabajo, que en este caso todas estas ya las conocemos, las aprendimos la sesión pasada, casi todas, excepto las siguientes. Hay una matriz de confusión que más adelante vamos a utilizar. ¿Qué más? La regresión logística, que también ya la sabemos utilizar, pero ahora no la voy a traer de Stat Models. La estaba trayendo de la biblioteca de Stat Models, ahora la voy a traer de Scikit-Learn. Y voy a traer ya algunas otras bibliotecas, todas de Scikit-Learn. ¿No? Se va conectando y bueno, ahora yo esperaría que no tengan ningún problema con la instalación de estas bibliotecas. Vamos a esperar, está tardando un poquito, pero espero que no tarde mucho. Bueno, en lo que se va descargando, entonces aquí está un poco lo que yo les narré, aquí está un poco la historia. Entonces, cuándo se cambió el registro y cómo quedó. Entonces, los datos están en esta dirección URL. Entonces, si ustedes van justo al sitio que yo les dije, déjenme, me regreso aquí a mi URL. Ustedes pueden descargar ambos datasets simplemente dándole clic a la información, por ejemplo. Bueno, carpetas de investigación acumulado, ¿no? Este es el acumulado. Si ustedes le dan clic aquí, van a llegar a este repositorio. Si le dan descargar, les va a descargar el dataset. Yo lo que voy a hacer es automatizar este proceso. Es decir, no lo voy a descargar, sino voy a decirle a Python que se conecte a esa URL. Entonces, ¿cómo hago que se conecte a esa URL? En el lugar de darle clic al botón descargar, le voy a dar clic derecho. Y con clic derecho le voy a decir, quiero que sea copiar dirección del vínculo. ¿Sí? Y de esa manera, con esa dirección, es a la que me voy a conectar. Entonces, aquí abajo es esta dirección URL que está aquí, esa es a donde está la información. Entonces, le voy a decir a Python, yo no lo quiero descargar, quiero que tú vayas a esa dirección, es un CSV que lo descargue. ¿Estamos? ¿Hasta aquí? Va. Entonces, vamos a ejecutar esta. Debería de funcionar, somos como 20 personas aquí menos. Pues va a funcionar. Bueno, porque resulta ser que también esta es otra cosa que tienen que considerar. Si un día ustedes trabajan esto, por ejemplo, y se lo quieren enseñar a sus amigos y a sus compañeros, o dan una clase en sus trabajos,
consideren que algunos de los sitios del gobierno de la Ciudad de México y de la Federación tienen un sistema de detección de ataques. Entonces, si se conectan más de 20 personas a un mismo link, los detecta como un ataque. Y entonces banean bueno, ¿por qué ocurrió esto? Porque la historia es muy interesante. Había una institución que se llamaba Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI, y a ese pobre INAI le pasó de todo. Lo hackeaban a cada rato. Y bueno, y una de las cosas que notaron en el hackeo era que siempre había un ataque de servicio y entonces se generaba denegación de servicio. Lo que pasa es que en realidad, pues sí, las personas consultan mucha información y el gobierno pensó que entonces debería de poner un contador como de accesos y entonces a veces banea los accesos, pero en realidad no, o sea, en realidad es información pública, debería de ser totalmente abierta, ¿no? Pero, ¿qué les digo? Cosas de la... Entonces, bueno, vamos a esperar unos segundos en lo que se descarga la información. Es un dataset grande, no solamente en términos de registro, sino en términos de la información que contiene. Ahorita la vamos a ver. Entonces, continuemos. A ver, tenemos unos segundos en lo que se descarga. Bueno, de una vez les pido que vayan avanzando a los demás. Entonces, denle clic a los demás también, para que en lo que vamos platicando el dataset, incluso hasta para que ahorita que termine de descargarse ese, empiece a procesarse el otro en lo que vamos a descargar. Este que está aquí abajo es la descarga del dataset viejito, el legacy. Entonces voy a tener dos tipos de dataset. El nuevo dataset, que está arriba, y el dataset legacy, que este es el anterior al cambio de la metodología. ¿Vale? Entonces vamos a esperar. No sé si a ustedes ya se les terminó de descargar, ¿alguien ya? ¿No? A mí no. Te mandó error. Sí, es que sí está, ya somos muchos conectados. Pero vamos a esperar que ahorita que termine el cargamento, voy a intentarlo y seguramente. No, sí, sí, no, nos está bloqueando amigo. Vamos a darle un segundo a ver si lo logramos. Está medio raro que no podamos. Si no lo descargamos a mano, a ver, déjenme ver. Y lo subimos. Más bien es la conexión de la UNAM. Sí, está descargándose muy lento. Hagamos esto. Voy a hacer un ajuste y tal vez voy a poner el dataset en un repositorio distinto por si nos falla. Por lo pronto les voy platicando un poco la estrategia. Entonces, bien, pues vamos a descargar, vamos a ver si te da chance de descargar ahorita, pero bueno, vamos a descargar ambos datasets. Y una vez que los descarguemos, lo que vamos a hacer es agrupar la información para ver cómo se ve en términos. No, está tardando mucho. Sí, no, ni siquiera la descarga de acá no va a dejar tampoco. No va bien lento. Sí, no nos va a dejar descargarlo rápido. No. Ok, no, vamos a tener que dejarle aquí por hoy, porque si no, no va.